Jóvenes, buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro adelanto universitario. Ya el tramo final del mismo. Esta es nuestra penúltima clase, así que vamos a comenzar desde ya, como siempre, desarrollando los tópicos de la matemática del primer ciclo de Estudios Generales Ciencias Católica. A esta hora corresponde, pues, seguir revisando la teoría de vectores en álgebra matricial y geometría analítica. Ya la clase anterior hablamos de una operación particular de vectores, el llamado producto escalar, y cómo esta operación permite, por ejemplo, ¿no?, calcular el ángulo entre dos vectores. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Siempre las operaciones que vamos a definir van a estar ligadas a una aplicación geométrica. Ahora vamos a hablar del llamado producto vectorial entre vectores y aprenderemos cómo esta operación permite, por ejemplo, calcular el área de regiones planas. Jóvenes, esa es la idea para esta clase, hablar del llamado producto vectorial y en la segunda parte, espero con un poquito de tiempo, hablar también del llamado producto mixto, otra operación entre vectores, operaciones ya no tan básicas, obviamente, operaciones que tienen su particularidad, pero que nos van a servir para hacer algunos cálculos, sobre todo geométricos, ¿no? Ya decía, el producto escalar, la primera operación que definimos, sirvió o sirve en todo caso para calcular ángulo entre vectores. El producto vectorial que vamos a empezar a discutir ahora sirve para calcular áreas, perdón, y el producto mixto, que es la tercera operación no básica entre vectores que vamos a eh, aprender, sirve para calcular volúmenes de sólidos geométricos. ¿Ok? Así que la idea para esta mañana, la reitero, es hablar del producto vectorial y el producto mixto. Obviamente esto requiere que recordemos todo el contexto de vectores que hemos señalado en estas dos clases, ¿no? Desde cómo es que se define un vector tanto en R2 como en R3, cuáles son las características importantes de un vector y las operaciones básicas que ya en la primera clase hablamos, ¿no? Así que para seguir con el estudio de este objeto matemático, los vectores, hablaremos pues de el, ahí está, producto vectorial entre vectores. Comencemos pues. Para empezar, el producto vectorial es una operación que es válida solamente en R3, es decir, solo se puede aplicar el producto vectorial a vectores con tres componentes. No existe esta operación en cualquier otro espacio de trabajo. En R2, en el plano cartesiano, por ejemplo, no se puede hablar de producto vectorial, mucho menos en R4, el espacio tetradimensional. No, solamente es válido en R3, tenerlo presente, por favor. ¿Y cómo se define? Bueno, dados dos vectores, A y B, de componentes conocidas, ¿ok? Vectores en R3, valga la redundancia, se define el producto vectorial de A y B, denotado de esta manera, A aspa B, así lo voy a leer, ¿ok? Es más, es el otro nombre que se le suele dar a esta operación, el producto cruz, el producto aspa. Otros autores le llaman inclusive el producto exterior. Bueno, vamos a quedarnos simplemente con el producto vectorial o si quieres el producto aspa, ¿está bien? Y así lo vamos a denotar, A aspa B. Y se define, mira, bastante particular con este formulón que aquí aparece, ¿no? A aspa B es, a ver, es un vector para comenzar, es una observación muy importante. Si tú multiplicas vectorialmente dos vectores, el resultado es también un vector que tiene componentes. Dichas componentes se encuentran así. La primera componente es A2 por B3 menos A3 por B2. Profesor, ¿qué cosa representa aquí A2, A3, B2, B3? Bueno, son las componentes de los vectores A y B. La segunda componente del producto vectorial tiene una presentación muy parecida, ¿no? A3 por B1 menos A1 por B3. Nuevamente vamos a recurrir a las componentes. Sí es cierto, es una fórmula bastante particular para el caso del producto vectorial, pero bueno, es lo que la definición plantea. ¿Está bien? Entonces, esta va a ser la manera como, utilizando la definición, vamos a calcular el producto vectorial. ¿Ok? Ya decía que un primer detalle importante a indicar es que el producto vectorial da como resultado un vector.
Ya la clase anterior hablábamos de la ley de clausura, ¿verdad? Cómo hay operaciones entre vectores que no cumplen dicha propiedad. El producto escalar toma dos vectores, los opera y te da como resultado un número real. Cuando eso ocurre se dice que la operación no es cerrada, que si tú operas dos objetos del conjunto, en este caso dos vectores, el resultado no sale un vector. Para el producto escalar, el producto vectorial eh, sí cumple la llamada ley de clausura o ley de cerradura. Es decir, si tú operas vectorialmente dos vectores, el resultado es también un vector. Y eso, aunque parezca algo bastante básico de señalar, créeme, es importante. ¿Está bien? Entonces, lo primero que hay que indicar es que, pues, el producto vectorial siempre da como resultado un vector, obviamente, en R3, cuyas componentes, por definición, se calculan de esta manera. Ahora, coincidimos, estoy seguro que al ver esta formulita tú dirás, pero profe, ¿y cómo voy a recordar todo eso? Entiendo que con práctica, profesor, podría tal vez recordarla, pero después, no. En realidad, mira, no vamos a utilizar la definición. No, más allá de que en efecto es lo que la teoría dice, yo aquí les voy a comentar un método práctico para calcular el producto vectorial entre vectores. En realidad, dos métodos prácticos. Y jóvenes, esos métodos prácticos nos llevan al uso de lo que se conoce como determinantes. ¿Ok? Sí es cierto, no hemos visto todavía tal concepto, lo vamos a ver, espero, el día viernes, ¿ok? Apretadamente, pero trataremos de llegar a ese tópico. El determinante se ampara en la teoría de matrices, por eso decía que todavía no hemos comentado un poquito, bueno, no hemos comentado en realidad nada de determinantes. Sin embargo, eh, para poder calcular el producto vectorial, yo les voy a enseñar aquí métodos prácticos directos para el cálculo de esta cosita que tú ves aquí, ¿no, profesor? Esas dos barras absolutas y estos numeritos aquí adentro, ¿qué significan? Ya, significan determinantes, ¿ok? Y más allá de que nos falte todavía contexto teórico, para hacer las cuentas, para hacer los cálculos, es suficiente con saber multiplicar y sumar, obviamente. Así que estoy seguro que vas a poder entender la idea de cómo calcular este determinante. ¿Ok? Así que esta va a ser la manera en que vamos a calcular, jóvenes, el producto vectorial, utilizando determinantes. Ahora, vamos a ver dos maneras. Ahora lo vamos a señalar con los ejemplos. Una es utilizando todo el determinante como tal. Nota que en esta forma, en la primera, si quieres, fila aquí arriba, se colocan los vectores unitarios canónicos. I sombrerito, J sombrerito, K sombrerito. Lo vimos en la primera clase. ¿Recuerdas cuando hablamos de vectores, la primera clase de vectores? ¿Recuerdan cuando hablamos de vectores unitarios? ¿Sí? Que habían tres vectores unitarios muy importantes. Ya, aquí aparece. I sombrerito, J sombrerito y K sombrerito. En la segunda fila se debe colocar las componentes del primer vector, del vector A. Ahí está, A1, A2, A3. Y en la última fila de nuestro determinante se colocan las componentes del segundo vector, B1, B2, B3. ¿Ok? Ya, vamos a ver en un momento cómo es que se calcula esto. Es recontra sencillo. Algunos autores, algunos profesores, inclusive en Católica, como no es la idea aquí aprender determinantes en esta parte del curso, entonces dicen, no, vamos a ver una forma más simplificada incluso del determinante, que es obviar, colocar los vectores unitarios I, J, K y solamente colocar las componentes del vector. Ya van a ver cuál es la diferencia entre una y otra manera de representar y calcular. En realidad es una cuestión de dos líneas nada más. Por eso que la segunda forma que aquí aparece podemos llamarlo como una manera abreviada. ¿Ok? Muy bien. Esta es la definición entonces de esta nueva operación, el llamado producto vectorial, el producto ASPA entre dos vectores. Veamos con ejemplos cómo es que se calcula él. Muy bien, a ver, tenemos estos puntos MNP y tenemos los vectores A, que se define como el vector MN, el vector B como el vector MP, y se pide calcular B aspa A y A aspa B. ¿Ok? Es decir, multiplicar vectorialmente B con A y luego multiplicar vectorialmente A con B. Profesor, ¿qué? ¿No da lo mismo? No lo sé. Vamos a ver. Vamos a hallar cada uno de los vectores que están involucrados en este pequeño ejemplo, ¿no? El vector B es el vector que va desde M hasta P. Recuerda que para hallar las componentes de un vector, simplemente restamos el punto final P menos las coordenadas del punto inicial N.
Tenemos P, tenemos M, dale resta las coordenadas de P menos las coordenadas de M, y ahí están, jóvenes, las componentes del vector P. De la misma manera tenemos las componentes del vector A. El vector A, dice nuestra pauta, es el vector que va desde M hacia N. Ahí está. Restamos coordenadas del punto final N menos coordenadas del punto inicial M. Dale. Y tenemos las componentes del vector A. ¿Ok? Muy bien. Luego, vamos a calcular B aspa A en primer lugar. ¿Está bien? Ya sabes, en esta forma, digamos, general del determinante, se coloca en la primera fila los vectores I, J, K. Ya, si estás pensando, profesor, esos vectores tienen componentes. Sí, pero no es necesario colocar las componentes de I, J y K. No, simplemente los colocamos tal cual. Eso ya van a ver en qué nos va a ayudar al cálculo de este producto vectorial. Pero simplemente coloco los vectores en notación I, J, K. En la segunda fila colocamos las componentes del primer vector, en este caso del vector B. Recuerda que nos piden calcular B aspa A y vamos a respetar ese orden. Coloco las componentes de B y coloco las componentes de A en la tercera fila. ¿Ok? Jóvenes, esto es un determinante. ¿De acuerdo? Hay, y ya decía el día viernes, espero apretadamente ver un poquito, hay varias maneras de calcular determinantes. Hay que atender un poquito de matrices y luego, jóvenes, en este curso se aprenden distintas herramientas del cálculo de determinantes. Pero como en esta parte no estamos hablando ni de matrices exactamente, ni de determinantes, entonces es suficiente con un método para el cálculo de determinantes. Y yo creo que el más fácil de todos es la llamada regla de Sarrus, también conocido como método de la estrella. ¿Ok? Ahora vamos a ver por qué sale este vector. Menos 2i, 11j más 5 veces k. ¿Y por qué B aspa A tiene estas componentes? ¿Ok? Dale, a ver. Esto apareció un poquito, pero hagamos un salto. Ahí está. La llamada regla de Sarrus, que es un método práctico para el cálculo de determinantes, dice lo siguiente. Escribo nuevamente nuestro determinante y al costado copio las dos primeras columnas. A ver, recuerda que las filas se ven de manera horizontal, si quieres, y las columnas de manera vertical. Así, en este determinante, la primera columna es el vector I, el número 2 y el número 3. Las coloco aquí al costado. Y gorrito 2 y 3. Ojo, colocas las dos primeras columnas, así que la segunda columna también la copio tal cual. J gorrito menos 1 y 1. ¿Ok? Muy bien. Una vez que he colocado las columnas, la primera y la segunda, de esta manera, vamos a multiplicar en forma diagonal, primero hacia abajo y luego hacia arriba. Así. Ojo, recuerda que eso se llama la regla de Sarrus, también conocido como el método de la estrella. Dale, multiplicamos de forma diagonal. Ojo, este vector K simplemente lo dejamos indicado. Vamos a multiplicar los coeficientes. 3 por menos 1, menos 3. Menos 3 por K, menos 3 veces K. 1 por 3 por I, 1 por 3 es 3. Y 3 veces I sería esto. Menos 2, perdón, menos 1 por 2 sería menos 2. Por el vector J sería menos 2 veces J. ¿Ok? Y voy sumando estos productos parciales. Mira que se multiplica en forma diagonal, ¿no? Hay que referenciar bien cuáles son los elementos a multiplicar. Es más, por eso completamos con las dos primeras columnas para indicar correctamente qué elementos multiplicar. Ahora, de forma diagonal, pero hacia abajo. Y por menos 1, eso es una vez el vector I. 3 por 3, 9 por J, 9 veces J. Recuerda que vamos sumando todo, ¿va? 2 por 1, 2 por K, eso sería 2 veces K. ¿Ok? Y así, jóvenes, tenemos dale, el producto hacia abajo y el producto hacia arriba. Finalmente, dice la pauta teórica, debemos restar. Lo que multiplicas hacia abajo está I más 9J más 2K, siempre se resta de lo que se ha multiplicado hacia arriba. Ordenamos, por favor, lo de arriba, sería 3 veces I, menos 2 veces J, menos 3 veces K. Jóvenes, y esta resta se hace cual si fueran términos algebraicos, ¿no? Restas primero los que tienen al vector I gorrito, y sería 1 menos 3, una vez I, menos 3 veces I, ahí está, menos 2 veces I. 9J menos 2J, eso sería 11 veces J. 2 veces K menos 3 veces K sería menos con menos más. 2K más 3K, 5 veces K.
De esa manera tengo el vector de aspa, menos 2i, 11 veces j, más 5 veces k. Para presentarlo como componentes, simplemente tomas los coeficientes que acompañan a cada uno de estos vectores unitarios. ¿Ok? Para la primera componente, tomas el coeficiente que acompaña al vector i. Es decir, solamente el numerito, menos 2. Para la segunda componente, otra vez el número que acompaña al vector j, 11. Y para la tercera componente, el coeficiente, el número que acompaña al vector k corrido, 5. Menos 2, 11, 5 son las componentes de el vector B aspa. Y así encontramos dicha operación. ¿Preguntas? La práctica hace el maestro. Este método es, creo yo, el más práctico para calcular determinantes. Ahora vamos a ver inclusive uno adicional y ya tú vas a decidir cuál utilizar, jóvenes, en los problemas. Aquí, en la parte de vectores, no te van a pedir hallar los determinantes por algún método particular. No, te van a pedir calcule usted el producto vectorial. ¿Ok? Así que tengamos presente. Bien, ya calculamos B aspa. El ejercicio también nos pide calcular A aspa E. Uno podría pensar, basado un poquito en las operaciones básicas, ¿no? En la matemática previa a la universidad, de que, profe, pero si usted cambia el orden, el resultado no va a cambiar. La propiedad conmutativa dice que el orden de los factores no altera el producto. Ya, eso es cierto. Pero la propiedad conmutativa, jóvenes, solamente se vale, ya si quieres en el colegio, ya, si quieres en la academia, ahí solamente vale la propiedad conmutativa. En la matemática, ya de nivel superior, las operaciones que se definen no necesariamente cumplen la conmutatividad. ¿Ok? Es decir, si tú cambias el orden, es muy probable que cambies el resultado. Consejo, entonces, siempre opera en el orden que te dan. ¿Ok? Ojo, digo no necesariamente, porque algunas operaciones sí. El producto escalar mantiene la conmutatividad, ¿verdad? Si tú multiplicas A punto B, da lo mismo que multipliques B punto A. Eso lo comentamos en la clase anterior. Pero no todas las operaciones tienen esa particularidad. Vamos a ver que el producto vectorial no es conmutativo. Nuevamente, si tú cambias el orden de los factores, vas a cambiar la respuesta. Veamos. Ahora vamos a hallar A aspa B. ¿Ok? Y lo vamos a hacer, jóvenes, de esta manera simplificada. Determinante, colocamos las componentes del vector A y las componentes del vector B aquí debajo. Ya no colocamos los vectores I, J, K. No, ya no. ¿Está bien? En esta forma simplificada, dice la pauta, hacemos lo siguiente. El producto vectorial es un vector y como tal tiene 3 componentes. ¿Ok? Para el cálculo de cada componente vamos a hacer lo siguiente. Aunque aquí ya apareció directamente, ahora lo vamos a comentar un poquito más. Voy a considerar este determinante ya no con 9 elementos, como era el caso anterior. Nota, por favor, en el caso anterior nuestro determinante tenía 9 entradas, 9 elementos que calcular, ¿no? Dentro de las barras absolutas aquí, si quieres llamarlas así, hay 9 términos que calcular. Vamos a cambiar eso por un determinante en donde solamente haya 4 términos. Ahora te comento un poquito cómo es que se obtienen estos determinantes, ¿ok? Jóvenes, y para calcular estos determinantes, la pauta es todavía más simple, ¿no? Vamos a multiplicar en diagonal, pero solamente hacia arriba y hacia abajo. Mira, a ver. Para la primera componente tenemos este determinante, 1 menos 1 menos 1, 3. Multiplicas hacia abajo, 1 por 3, 3 en forma diagonal, multiplicas hacia arriba, menos 1 por menos 1, eso es la unidad, y luego restas lo de abajo menos lo de arriba. 3 menos 1, 2 sería la primera componente de esta vector. Para la siguiente componente de vector A aspa B, también tenemos este determinante, 3 menos 1, 2, 3. Multiplicas hacia abajo, 3 por 3, 9. Multiplicas hacia arriba, 2 por menos 1, menos 2, y luego restas. Lo de abajo menos lo de arriba. 9 menos menos 2, eso es 11. Pero con un detalle. A esta segunda componente se le va a cambiar de signo. Solo a la segunda componente. Entonces, si era 11, será menos 11. Y finalmente, la tercera componente también tenemos un determinante de 2 por 2. Los elementos son 3, 1, 2 menos 1. La teoría dice, usted multiplica hacia abajo, menos 3, multiplica hacia arriba, 2,
Luego reste lo de abajo menos lo de arriba. Menos 3 menos 2, ahí está, menos 5. Y de esta manera determinamos el producto vectorial A aspa 2 menos 11 menos 5. ¿Ok? Ahora vamos a comentar un poquito de esta pauta, ¿no? Antes, antes de comentar un poquito de esta manera en el cálculo del determinante, yo quiero que tú notes lo siguiente. Hace un instante calculamos B aspa A. Y mira qué componentes nos dio. Menos 2, 11 y 5. Menos 2, 11 y 5. Ahora calculamos A aspa B. Y mira qué componentes tienes. 2, menos 11 y menos 5. Profe, ¿son componentes diferentes? Sí, ya lo decía, el producto vectorial pierde la conmutatividad. ¿Ok? Ahora lo vamos a señalar. En general, no son iguales. Cuando tú cambias el orden, no son iguales, pero tampoco va muy lejos. Mira. BA menos 2, 11, 5. A hasta B, 2 menos 11 y menos 5. ¿Te dices cuenta de la particularidad? Sí, profesor. El signo, claro que sí. Ahora lo voy a escribir para que en efecto quede reforzada esta observación. Si es que yo cambio el orden de los factores, obtendré el vector opuesto en la multiplicación. A aspa B es igual a menos B aspa A. ¿Ok? Entonces, cuando uno cambia el orden de la multiplicación, obviamente va a encontrar un vector diferente, pero va a encontrar en realidad el opuesto con el orden inicial. A ver, vamos a comentar esto un poquito más justo junto con esta segunda idea para el cálculo de determinantes. Ya, a ver. La idea, jóvenes, es bastante concreta y la voy a copiar en borrador aquí. Eh, esta operación me va a dar componentes, ¿no? Como resulta ser un vector, me van a dar componentes. Para yo determinar tales componentes, hago lo siguiente. La primera componente va a ser un determinante. Claro que sí. ¿Ok? Para este determinante, escojo o tomo los elementos de aquí, del determinante A hasta B, y tapo la primera columna. Como quiero calcular la primera componente, entonces tapo la primera columna. Y con los números que quedan, pues formo mi determinante. 1, menos 1, menos 1, 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para la primera componente, tomas estos numeritos, quitas la primera columna y los que quedas los arreglas en un determinante. Para la segunda componente, hacemos exactamente lo mismo. Pero, a ver, si quiero la segunda componente de este arreglo inicial, tapo la segunda columna. Y con los numeritos que quedan, los arreglo en un determinante. 3, 2, menos 1, 3. Como puedes ver, aquí aparece. Pero en el caso, jóvenes de la segunda componente, hay un detalle adicional que plantear. Se le cambia de signo. Al resultado del determinante, se le cambia de signo. ¿Ok? Por eso que aquí yo acompaño con ese signo negativo. Siempre, profesor, sí, siempre le debes cambiar de signo. Solo a la segunda componente. Solo a la segunda componente. ¿Ok? Y para la tercera componente, allá, si para la primera componente tapamos la primera columna, para la segunda componente tapamos la segunda columna, para el determinante de la tercera componente, tapamos la tercera columna de nuestra operación inicial. Y con los números que quedan, formamos un determinante. ¿Ok? Noten entonces, por favor, cómo es que vamos a hacer esta cuenta. ¿Sí? Y ya les dije que los determinantes de orden 2, pues se calculan todavía más directo, ¿no? Multiplicas de manera diagonal hacia abajo, luego hacia arriba y restas. Lo de abajo menos lo de arriba. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Reitero, en los problemas de vectores no te van a indicar calcule el determinante con el método simplificado. Calcule el determinante con la regla de Sartre. No, te van a pedir calcule el determinante y tú utilizarás el método que más creas conveniente.
Es más, si por ahí tal vez conoces un poquito de determinantes, quizás en el colegio hayas visto un poco de ello, y tengas otro método distinto, aplícalo. Reitero, porque no te van a evaluar el cálculo determinante per se, como tal, no. Te van a evaluar el resultado del producto vectorial, ¿ok? Incluso, porque ahí me comenta en el chat, que hay algo que se llama el método de la estrella. ¿Qué es esto en realidad? ¿No? Regla de Sarros o método de la estrella. Si lo conoces, aplica. Es más, para no dilatar más, jóvenes, comentar que adicionalmente, mira, aquí hemos completado con las columnas. Hay una pauta, ¿no? En los libros de matrices y determinantes, hay una pauta donde te sugiere no completar con las columnas, sino completar con las filas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, I, J, K. Por acá las dos primeras filas. Y luego multiplicas en diagonal hacia la derecha y luego en diagonal hacia la izquierda y restas, derecha menos izquierda. Sale exactamente lo mismo. Si me preguntas, yo voy a apegarme a la regla de Sarrus como está aquí y en algunos casos al método práctico que vimos, jóvenes, en este mismo ejemplo número 1, ¿no? A esta idea. ¿Ok? Lo importante es que se calcule el producto vectorial. Muy bien. Volvamos sobre nuestra presentación para hablar de algunas propiedades del producto vectorial. Ya hemos visto cómo se calcula. En ejemplos un poquito más adelante vamos a volver a hacer en efecto cálculo para tomarle el pulso a esta idea del determinante y cómo hallar el producto vectorial. ¿Okay? Pero ahora corresponde ver eh, propiedades. ¿Está bien? Oh, ok, ok. A ver, ¿por qué no utilizamos la fórmula que se colocó en la primera presentación? Podríamos. Honestamente, yo no recuerdo esta fórmula. Mira, tiene su elaboración, ¿no? A2 por B3 menos A3 por B2, luego A3 por B1, donde estas son las componentes de los vectores. Honestamente, yo de verdad no la recuerdo. En realidad nunca la aprendí como tal, o sea, recordarla de memoria para los problemas, ¿no? Entiendo que hay una fórmula para el producto vectorial, pero a quien habla le parece más fácil utilizar determinantes. Si tú tienes una buena capacidad de memoria, tienes por ahí alguna técnica para recordar cositas y te es factible recordar este fórmula, dale, puedes utilizarlo, ¿no? Ok, yo sí tengo mala retención, me cuesta recordar fórmulas como esta, por ejemplo. Nuevamente, una cosa, ahora no me malinterpretes, ¿sabes? Porque yo recuerdo que cada vez que decía esto, alguno no pensaba, pero profe, si usted entonces no recuerda las fórmulas, ¿cómo es que es el profesor? Que jóvenes, para transmitir algo no necesitas recordar las fórmulas están en los libros, ¿no? Obviamente no es que yo no recuerde todas las fórmulas, ¿no? Solamente hay algunas que me parecen complicadas recordar, pero otras las recuerdo concretamente. Lo que, digamos, necesitas para poder entender un tema es el trasfondo, ¿no? Y en este caso, más allá de las fórmulas, primero hay que reconocer que hay variantes para conocer, y lo otro, lo importante es el contexto del producto vectorial. ¿Para qué sirve el producto vectorial? Eso tienes que saber. Eso sí lo tienes que recordar y descuida que eso sí lo recuerdo. Eso sí lo sé. Si tú sabes la fórmula y no sabes para qué sirve el producto vectorial, no sabes nada. ¿Sabes? ¿Ok? Ahora, dicho eso, nuevamente, hay estrategias. Tienes la fórmula. Eso es una manera de calcular el producto vectorial. Yo no la voy a utilizar porque considero más práctico estos métodos con determinantes. Pero si alguno de ustedes recuerda la fórmula, la puede recordar, dale, la aplicas, llegas a la respuesta. Lo importante es que calcules el producto vectorial. Hablemos de algunas propiedades. Esta primera propiedad tiene una importancia muy marcada en nuestro curso. Dice el vector A aspa B, el resultado del producto vectorial, ¿no? Porque recuerda que es un vector, es perpendicular a los vectores A y B. A ver. Tenemos dos vectores, A y B. Un segundo. Ojalá se pueda apreciar aquí esta observación. Tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Entonces, jóvenes, nuestra
propiedad nos dice en primer lugar que el producto vectorial A aspa B es perpendicular tanto a A como a B. Eso puede verse más o menos así, puede entenderse así, ¿no? Si yo tengo los vectores, ahí está. Los voy a colocar así mejor para que ustedes lo puedan apreciar. Imagina que estos lapiceritos, el de azul y el de verde, representan a los vectores A y B. Más o menos, ¿no? ¿Ok? Cuando tú calculas el producto vectorial, ocurre lo siguiente, que el vector A aspa B está aquí arriba, saliendo del plano formado por estos dos. Si quieres, estos dos vectores, el lapicerito azul y el verde, están en la mesa, en tu escritorio. Entonces, el producto vectorial, este de rojo, está saliendo de la mesa. ¿Ok? Hacia arriba, perpendicular a estos dos vectores, es decir, formando 90 grados. Eso dice la primera, jóvenes, observación. Y eso va a ser muy importante porque cuando se hable de planos, cuando se hable de geometría analítica en el espacio, ecuación de planos, va a ser útil calcular el vector perpendicular a un plano. Y en ese momento diremos, allá, si yo tengo dos vectores, A y B, y quiero hallar uno perpendicular a estos dos, bastará con utilizar el producto vectorial. ¿Ok? Muy bien, entonces, ten presente, el producto vectorial de dos vectores siempre es perpendicular a los dos. ¿Ok? Haz de cuenta que si este par de vectores están en una mesa, están en tu escritorio, el producto vectorial, que está aquí representado de rojo, ¿ok? Es perpendicular a la mesa. Ahora, profesor, los vectores tienen un sentido. Así es. ¿Cómo usted sabe que el producto vectorial va hacia arriba o va hacia abajo? Porque puede ser de dos, ¿ah? Puede ser perpendicular a la mesa hacia arriba o puede ser perpendicular hacia abajo. ¿Ok? Ya, en la matemática eso no importa. ¿Cómo que no importa, Pablo? No, porque en la matemática lo que va a importar es que el producto vectorial sea perpendicular. Que vaya hacia arriba o hacia abajo, entre comillas, eso no va a ser relevante para la matemática. Pero se puede determinar, claro que sí. Se utiliza la regla de la mano derecha. Aquí aparece, mira, para determinar el sentido del producto vectorial, es decir, para saber si va hacia arriba o hacia abajo, se usa la regla de la mano derecha. Aquí es un poquito complicado explicarlo, dada nuestra circunstancia, ¿no? Eh, es más, yo recuerdo que la primera vez que se dictó virtualmente esto, este ciclo de adelanto, cuando yo hablaba de la mano derecha, por el reflejo en la pantalla se tendía a la mano izquierda, ¿no? Entonces yo dejo para que tú lo cheques, está bien, en los libros, para que puedas identificar eso. Es más, en la física esto sí tiene una relevancia, ¿no? Porque en la física sí hay que distinguir si es que un vector apunta en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, en ese caso sí es muy útil la regla de la mano derecha. No es muy complicada de entender, ¿ok? Básicamente dice lo siguiente, con la eh, palma de la mano derecha uno se va en dirección del vector A, es decir, los 4 dedos de la mano derecha deben ir en la dirección y sentido del vector A, luego se gira, ¿ok? Se cierra la mano derecha en el mismo sentido donde está el vector B y el pulgar indica la dirección, ¿ok? Bueno, nuevamente en la matemática eso no es relevante, así que no vamos a profundizar mucho en ello, pero sí hay una manera de determinar el sentido del producto vectorial y es utilizar la regla de la mano derecha. Ok. La segunda propiedad, en realidad segunda, tercera y algunas propiedades más, jóvenes, son bastante interesantes. La segunda propiedad ya nos dice que cuando uno cambia el orden del producto vectorial, obtiene el vector opuesto. A aspa B es igual a menos B aspa A. ¿Ok? En realidad son diferentes. Lo que pasa es que no son tan diferentes. ¿Sí? Si yo cambio el orden, obtendré el vector opuesto. Eso dice la propiedad número 2. La propiedad número 3 son algunas propiedades que enlazan con la suma de vectores que ya hemos definido. Es una suerte de propiedad distributiva. Si tenemos A aspa B más C, entonces no es necesario primero sumar B más C y luego calcular el producto vectorial. No, podemos repartir el producto vectorial del vector A con cada uno de los vectores B y C, respetando el orden. A aspa B está más A aspa C.
¿Ok? Y lo mismo en otro sentido. Si tengo una suma A más B multiplicado vectorialmente por el vector C, puedo repartir dicha suma con cada uno de los sumandos, mejor dicho, con este vector C, ¿no? Nuevamente, respetando el orden. A aspa C más B aspa C. Tenemos una propiedad complementaria, la número 5, que es exactamente la misma que la 3 y 4, solamente que ligada al producto de un número real. Aquí cae su número real multiplicado por un vector. ¿De acuerdo? Estas son propiedades complementarias, propiedades que en realidad podemos intuir incluso, ¿ok? Así que yo las paso un poquito por alto y vamos a centrarnos en las que sí son propiedades muy, muy importantes. A ver, es decir, propiedades con mayor utilidad en los problemas. Dice la propiedad número 6. Si dos vectores son paralelos, recuerda, ciencias, que dos vectores son paralelos y tienen la misma dirección, geométricamente, si es que están en rectas paralelas, ¿ok? Entonces, si dos vectores son paralelos, el producto vectorial de ellos es el vector 0. A aspa B es el vector 0, ¿ok? En particular, y esto es una propiedad muy importante, si tú multiplicas un vector, por ejemplo, U, vectorialmente por sí mismo, U aspa U, eso sale el vector 0. ¿Por qué? Porque, jóvenes, por convención, todo vector es paralelo a sí mismo. Repito, por convención en matemática, todo vector es paralelo a sí mismo. Y entonces, si un vector es paralelo a otro, el producto vectorial de ambos será 0. ¿Ok? Esto va a ser muy útil, jóvenes, en problemas, incluso en algunas demostraciones que tienen que ver con vectores. No lo olvides. Y finalmente tenemos la propiedad estrella, jóvenes, de nuestra operación. Y digo la propiedad estrella porque al comienzo de la clase yo decía que las operaciones con vectores tienen una finalidad, una aplicación geométrica. Las tres operaciones bueno, las cuatro operaciones que vamos a definir, ¿ok? Tienen como fin una aplicación geométrica. Y la del producto vectorial es el cálculo de áreas utilizando vectores. Veamos. La propiedad número 7 dice que el módulo del producto vectorial, recuerda, el módulo de A aspa B se puede calcular así. Módulo del primer vector, módulo de A, por el módulo del segundo, por el seno de alfita, donde alfita no es otra cosa que el ángulo entre los dos vectores. ¿Ok? Entonces, esta es una manera de calcular el módulo del producto vectorial. ¿Ok? Conociendo, obviamente, el ángulo entre los vectores. ¿De acuerdo? Jóvenes, y esto lleva a la propiedad estrella, ya lo voy a decir. Bueno, en realidad es esta la propiedad estrella. A partir de aquí se van a desprender las formulitas que tenemos que conocer plenamente en nuestro curso. Salón, de estas propiedades, desde la 1 hasta la número 7, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Está todo claro? Muy bien, muy bien. Recuerda que toda duda es válida, ¿está bien? Cualquier detalle que no quede claro de las propiedades que estamos señalando, por favor, házmelo saber para poder, quizás con un ejemplo, quizás comentar una propiedad parecida, ¿ok? Utilizar alguna estrategia que te ayude a comprender, jóvenes, estas ideas. ¿Está bien? Ortogonal es lo mismo que perpendicular. En nuestro curso, sí. En general, no. Profe, ¿cómo es eso? Ya, a ver. El concepto de ortogonalidad, es decir, se dice que dos rectas, dos vectores son ortogonales cuando, primero, están en un mismo plano. Segundo, obviamente, forman 90 grados entre ellos. ¿Ok? Ortogonalidad, jóvenes, está reservado solamente para vectores o rectas, si quieres, que están en un mismo plano. ¿De acuerdo? Repito, dos vectores, dos rectas son ortogonales si están en un mismo plano y forman 90 grados. El concepto de perpendicularidad es un concepto más general. Dos rectas, dos vectores son perpendiculares si forman 90 grados. ¿Están o no en un mismo plano? Eso no es relevante.
estás en R2, en R3, en R4, más allá de que todavía no trabajas con R4, ¿ok? La perpendicularidad aplica a esos conjuntos. Es decir, perpendicular es un concepto más general que ortogonalidad. Para nuestro curso, como trabajamos solamente en R2 y en R3, son sinónimos matemáticos. Ya cuando aprendas cálculo de varias variables, ahí sí, jóvenes, tendrás que hablar solamente de perpendicularidad. ¿Ok? Muy bien. Por eso que mi respuesta fue, para nuestro curso sí, porque trabajamos los casos particulares de R2 y R3. Pero en general, cuando trabajas con otros conjuntos, ¿ok? La perpendicularidad es el concepto a utilizar. Muy bien. ¿Otra consulta? Vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo calcular áreas de figuras planas utilizando vectores? Dice la propiedad número 8. El módulo del producto vectorial representa el área del paralelogramo formado por los vectores A y B. Dicho de otra manera, si yo quiero calcular el área de un paralelogramo formado por los vectores A y B, simplemente tomo el producto vectorial de ambos vectores, le calculo el módulo y eso nos dará el área. Área de paralelogramos, jóvenes, el módulo del producto vectorial de ambos vectores. ¿Ok? Ya sé que te preguntas, profesor, pero a ver, ¿cómo sé cuáles vectores tomar? Porque en un paralelogramo podemos encontrar más de dos vectores. En realidad, jóvenes, la pauta teórica dice, usted puede tomar dos vectores cualesquiera en el paralelogramo. Por ejemplo, en la primera pauta hemos considerado el vector A y el vector B. Y en esta segunda pauta voy a considerar al vector U y al vector V. Otros dos vectores distintos a los primeros. Y sale exactamente la misma área. Tomas dos vectores, le calculas el producto vectorial, le tomas el módulo y eso también representa el área. Es decir, en principio no es relevante cuáles vectores tome para el cálculo de áreas. ¿Está bien? Puedo tomar dos vectores cualesquiera del paralelogramo o dos vectores cualesquiera de la figura geométrica. Hay una condición mínima, ¿ok? Que los vectores no sean paralelos. ¿De acuerdo? Ahora voy a volver sobre esa condición mínima, pero vale la pena resaltar. Bueno, tampoco es una condición mínima, pero es una condición que casi siempre vamos a cumplir. En todo caso, notar. Pero sí es importante señalar que no es relevante, jóvenes, qué par de vectores tomen el paralelogramo. ¿Ok? Con tal que tomes dos vectores de la figura geométrica, eso te va a llevar al cálculo del área. ¿Está bien? Una propiedad que también se desprende de la anterior es que si tengo un triángulo, ahí está, y quiero calcular el área de dicho triangulito, entonces simplemente tomo dos vectores que forman el triángulo. Aquí, A y B. Le calculo el producto vectorial, le tomo el módulo, lo divido entre dos. Un medio del módulo del producto vectorial A aspa B me da el área del triángulo. Cualquier triángulo, escaleno, equilátero, isósceles, acutángulo, obtusángulo, rectángulo, cualquier triángulo, ¿ok? Si quieres calcular su área utilizando vectores, simplemente necesitas dos vectores, cualesquiera dos vectores, ¿ok? Por ejemplo, podemos tomar el vector A y el vector B. O podemos tomar, dale salón, para el mismo triángulo, el vector U y el vector V, que no son los mismos que A y B, obviamente, ¿no? Pero eso no es problema. La teoría dice usted puede calcular el área de las figuras con dos vectores cualesquiera de la figurita, obviamente, en este caso del triángulo, siempre que no sean paralelos. Me explico. Y de pasada que ya, jóvenes, vamos cerrando nuestra pauta teórica y dar paso a los problemas. Profesor, ¿cómo que no sean paralelos? A ver. Por ejemplo, no podría tomar para el cálculo del área el vector A y este vector, a ver, de aquí hasta aquí, voy a llamarle el vector P. ¿Por qué no, Paulo? Porque puedes notar que A y P son paralelos, ¿sí? Ya, si quieres, para que no digas, profesor, son iguales ahí. Ya, ok, vamos a ponerlo en sentido contrario.
no podría tomar este vector acá. ¿Por qué? Porque son paralelos. Tienen la misma dirección, ¿ok? Entonces están en rectas paralelas, son vectores paralelos. Y hemos visto en una de las propiedades del producto vectorial que si tú multiplicas vectorialmente dos vectores, esto sale el vector 0. Y pues no tiene sentido que el paralelogramo tenga área 0. ¿Ok? Así que puedes tomar cualquier par de vectores siempre que no sean paralelos. ¿De acuerdo? Y el otro detalle que hay que tener en cuenta es el siguiente. Profesor, también hemos visto que importa el orden en el cual multipliques vectorialmente. Es decir, no es lo mismo multiplicar A por B que B por A. Profesor, ¿cómo yo sé cuál es el orden a multiplicar? Ciencias, para calcular áreas, escúchame bien, ¿ah? Para calcular áreas no importa el orden en el que multipliques. Si tú multiplicas A aspa B o B aspa A, el área no va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque también la misma teoría nos dice que B aspa A es menos A aspa B, ¿verdad? La teoría de vectores también nos dice que el módulo de un vector A aspa B y el módulo de su opuesto, ¿cómo son? Dale, ciencias. El módulo de A aspa B y el módulo de su opuesto, ¿cómo son? Iguales. Y entonces, ojo, para áreas se cumple esto. El módulo de B aspa A es igual al módulo de A aspa B. Y como dicho módulo representa al área, no importa el orden en el que tú multipliques, otra vez, solo para el cálculo de áreas. ¿Está bien? Cuando vas a hallar áreas utilizando vectores, fija tus dos vectores, multiplícalos en el orden que tú creas conveniente, le tomas el módulo y estás listo con el problema. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta de esta observación? Lo mismo vale para triángulos. Tienes que tomar dos vectores cualesquiera en el triángulo, vectores que no sean paralelos, ¿está bien? Y una vez que fijas tus vectores, tus dos vectores, los multiplicas en el orden que creas conveniente. A aspa B, B aspa A, no importa el orden para el cálculo de áreas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hay una última observación que quiero hacer ya para pasar a los problemitas y es la siguiente. Joven, ustedes podrían preguntarse, ¿no? Es más, también podría plantear lo que viene a continuación de esta manera, ¿no? Hay una pregunta válida que todo estudiante de ciencias se haría aquí. Bueno, yo le he planteado de esta forma distinta, ¿no? No te he transmitido la pregunta hacia tu lado, sino la voy a plantear yo directamente. La observación que quiero comentar, para no dar más vueltas, es, Paulo, su propiedad ya, le entiendo. Para paralelogramos, ahí está, para triángulos. Profesor, pero, ¿y si me piden el área de un cuadrado? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos, jóvenes, si nos preguntan por el área de un cuadrado? Por ahí alguien podría decir, Paulo, pon una fórmula pues para un cuadrado. No es necesario. ¿Por qué? Ah, dale, para esto no es necesario saber vectores. Muy bien. Podemos utilizar, jóvenes, lo que en geometría básica, en geometría de toda la vida, se llama descomposición en áreas, ¿no? Otra manera, ¿ok? Es reconocer que un cuadrado, yo te pregunto, ¿un cuadrado es un paralelogramo? Dale, recuerda, por favor, profesor de matemáticas en el colegio, tal vez tu profe de geo en la academia. ¿Un cuadrado es un paralelogramo? ¿Qué es un paralelogramo? Pregúntate eso. Recuerda eso, más bien, porque yo sé que lo sabes. Bueno, un paralelogramo cumple dos cosas. Lados opuestos paralelos en un rectángulo, perdón, en un cuadrado ocurre lo mismo, y además de la misma longitud. En un cuadrado ocurre lo mismo. Es decir, un cuadrado es también un paralelogramo. Un cuadrado es un caso particular de un paralelogramo. Por lo que,
para bien los oídos, para el cálculo de áreas de cuadrados, utilizaré la misma formulita que para paralelogramos. Ah, profe, y si fuera un rectángulo, también, porque un rectángulo es la generalización de un cuadrado. Si quieres un rectángulo, es también un paralelogramo. ¿De acuerdo? Profe, si me piden un rombo, también, un rombo es un paralelogramo, jóvenes. Así que no es que nos falte fórmulas, no. Lo que ocurre es que con paralelogramo resumimos las fórmulas para las principales figuras geométricas. ¿Está bien? Pero obviamente hay algunas que quedan fuera de la clasificación de los rombos. Por ejemplo, dale, demuestra, por favor, que eres digno heredero de Pitágoras, de Euclides, de Tales. Un trapecio. Tengo esta figura geométrica, tengo dos vectores, quiero calcular, o tengo vectores en el trapecio, quiero hallar el área. Una manera, ya lo comentaron jóvenes en el chat, ¿no? Por descomposición de áreas. Ahora, yo te pregunto, ¿un trapecio es un paralelogramo? ¿Qué dices? Dale, saca a relucir el Euclides que tienes dentro de ti. ¿Un trapecio es un paralelogramo? Dale, que no estoy preguntando nada del otro mundo, ¿ah? Te estoy preguntando por cositas, como ya le he comentado, y creo que lo tomes a bien, por cositas que tienes que saber, ¿ah? Mira que el ciclo comienza el día lunes, el ciclo regular en Católica. Salón, un trapecio no es un paralelogramo, ¿ok? Sí, dejo para que tú investigues al respecto. Otra vez revisa tus apuntes del colegio, de la academia. Un trapecio no es un paralelogramo. No, no, no. No, no, no. Y entonces yo no podría utilizar la fórmula de hace un instante, esta para trapecio. No. La puedo aplicar en cuadrados, en rectángulos obviamente, en rombos también, ni qué hablar, pero en trapecios no la puedo utilizar. Sin embargo, sí puedo utilizar mi sapiencia, mi conocimiento general en matemáticas. Profesor, en el colegio, en la academia, los trapecios los dividíamos en figuras, ¿ya? Una manera es en triángulos. Por ejemplo, trazo una diagonal, tengo esta primera área, que es un triángulo, y esta segunda área. Y para esas áreas sí tengo fórmulas, justo están aquí, ¿ok? Para triángulos sí puedo utilizar directamente vectores. ¿Ok? Entonces, Salón, la pauta que quiero comentar aquí es que las figuras un poquito más complicadas, ¿ok? Se descomponen en áreas obviamente fáciles de manejar. Imagina que tienes un hexágono. Un hexágono puede dividirse, jóvenes, también de manera bastante particular. Puedes dividirlo en dos trapecios, si quieres, y ya sabes cómo hay área de trapecios. Puedes dividirlo, por ejemplo, trazando esta diagonal en dos triángulos y un rectángulo. O, como es muy usual, ¿no? Dividir en 6 triangulitos. Como lo creas conveniente. Lo importante es que para calcular el área de un hexágono no hay una fórmula directa, pero sí tengo una estrategia que me permite dividir a tal figura y a cualquier otra en otras figuras que sí conozco. ¿Está bien? Ahora, en los problemas déjame decirte que lo más complicado que viene es trapecios. Viene triángulos, viene rombos, ¿ok? La figura más elaborada, entre comillas, es el trapecio. No vienen hexágonos, por lo menos ya no vienen ya, ¿ok? No vienen pentágonos, heptágonos, octógonos, no. Trapecios de 4 y 3 lados, así que ten presente, por favor, nuestra pauta, ¿ok? Muy bien, listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Dale, en adelante, entonces, por favor, el cálculo de áreas de cualquier figura geométrica se hace con vectores mediante el producto vectorial. Es momento de ver los problemitas. Hemos cerrado toda la teoría, vamos a ver los problemas. Ejemplo número 2. Se sabe que el vector A tiene estas componentes, el vector B tiene componentes también conocidas, y el vector C, nos dicen, es paralelo al vector A aspa B,
¿ok? Y además, el módulo del vector C es 10 veces la raíz cuadrada de 6. Se pide calcular, jóvenes, el vector C. Muy bien, muy bien. Comencemos con este dato, que el vector C es paralelo al vector A aspa B. Recuerden, cuando dos vectores son paralelos, la definición nos dice que estos están en rectas paralelas. Hay una propiedad que también señala que cuando dos vectores son paralelos, uno de ellos, el que no se conoce, es un múltiplo del otro, del que sí se conoce. ¿Está bien? Ah, profe, entonces aquí sería bueno calcular el vector A aspa B. Así es. Como tenemos las componentes de A y las componentes de B, lo primero que hacemos es calcular el producto vectorial A aspa B. Y yo lo voy a hacer, jóvenes, combinando ambas técnicas, ¿está bien? De cálculo de determinantes. Aquí lo voy a hacer con el método simplificado. Ya sabes, colocamos las componentes del primer vector, 2 menos 3, 1, ¿sí? De manera horizontal. Luego las componentes del segundo vector, 3, 1 menos 1, y después utilizamos esta pauta, ¿verdad? Para las componentes del producto vectorial. Para la primera componente, tapas la primera columna. Nos quedamos con menos 3, 1, 1, menos 1. Ahí está, un determinante con esos 4 numeritos. Para la segunda componente, tapas la segunda columna, nos quedamos con los elementos 2, 1, 3 y menos 1 en un determinante ahora de 4 números. Recuerda que a la segunda componente siempre se le debe cambiar de signo. Por eso es que le coloco, además del determinante, un signo negativo adelante. Y para la tercera componente, tapas del arreglo inicial, la tercera columna. Nos quedamos con las dos primeras. 2, 3, menos 3, 1, listo. Determinantes de esta forma son bastante sencillos. Multiplicas hacia abajo, 3 hacia arriba, 1 y restas. Lo de abajo menos lo de arriba. Multiplicas hacia abajo, en la segunda componente, 2 por menos 1, menos 2. Hacia arriba, 3 por 1, 3, y luego restas. Lo de abajo menos lo de arriba. Sería menos 2 menos 3 menos 5. Pero recuerda que aquí debes cambiarle el signo. Sería menos 5 en realidad. Perdón, sería más 5. ¿Ok? Y la última componente, hacia abajo 2, hacia arriba menos 9, restas 2 menos menos 9, ahí está. Tenemos las componentes del vector A hasta B, 2, 5, 11. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar el dato del problema. Recuerda que nuestro objetivo es calcular las componentes del vector C. Ya sabemos que C es paralelo al vector A hasta B, que aquí tenemos. Y entonces, si dos vectores son paralelos, la teoría dice uno de ellos, el que no se conoce, en este caso C, es una constante, que le pongo K, veces el otro vector, es decir, el vector A hasta B. Recuerda que en algunos problemas nos indican que los vectores C y A hasta B tienen el mismo sentido. Entonces, K tendrá que ser positivo. Si nos dicen que C y A hasta B tienen sentidos opuestos, K tendrá que ser negativo. Como aquí no hay información respecto de el sentido de C, ¿okay? Entonces K puede ser tanto positivo como negativo. Muy bien. Así que ya tenemos, mira, una primera presentación para el vector C. Componentes 2K, 5K, 11K. Para poder determinar el valor de K y resolver el problema, utilizamos el otro dato. El módulo del vector C es 10 raíz cuadrada de 6. Pero como tenemos las componentes de C, podemos hallar su módulo. ¿Vale? Raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las componentes. Eso es una ecuación cuadrática, ciencias. Ecuación que nos lleva a dos valores. Como no hay ninguna condición respecto de las componentes de C o del sentido del vector C, entonces nos vamos a quedar con los dos valores posibles para la constante K. Si K vale 2, tenemos las componentes de C. Si K vale menos 2, tenemos, ahí está, las componentes de C. ¿Preguntas? Muy bien. ¿Qué sirve este problema? Para recordar dos cositas importantes, ¿no? Cuando un vector es paralelo a otro, ¿ok? Uno de ellos, el que no se conoce, es una constante por el otro. Y así lo debo trabajar, ¿ok? Y lo otro,
obviamente es recordar cómo trabajar el cálculo de estos determinantes. ¿Está bien? De esta manera práctica es una de las formas que debes hacer. ¿Todo claro hasta aquí? Vamos a ver problemas de un nivel mayor. Ejemplo número 3. Halla el área del paralelogramo PQRS. Si se tiene, jóvenes, el punto P y el punto S. Bien, mira, ya que vamos a dibujar figuras geométricas, es bueno reiterar lo siguiente, que no hay que romperse la cabeza tratando de dibujar exactamente, representar exactamente el punto P, el punto Q y el punto S en el espacio tridimensional. Dibujar en R3 es complicado, no solamente porque eh, la mente tarda en acostumbrarse, ¿no? La visión, el cerebro, qué sé yo, la parte izquierda del cerebro que tiene a su cargo la parte cognitiva, ¿no? El aprender, tarda en asimilar figuras planas y procesarlas como si fueran figuras tridimensionales. Entonces yo te sugiero aquí, aun cuando estamos trabajando en R3, representar el paralelogramo lo más básico posible. Profe, ¿cómo sabe que el punto P está justo ahí y el punto Q? No lo sé en realidad. Y entonces, Pablo, otra vez, represento un gráfico lo más simple posible. ¿Está bien? Ahora, si sientes curiosidad, ¿no? Y eso es muy normal, el profe me está floreando, creo. Pon estas coordenadas en GeoGebra. Hazlo en un graficador con una computadora. ¿Está bien? Y observa cómo se ve la figura en la computadora. Y luego trata de graficar esa figura en el plano para que veas que es, no digo que es imposible, pero hay veces los gráficos pueden complicarte. Te puedes pasar 10 minutos tratando de hacer la gráfica exacta en lugar de concentrar los 10 minutos en resolver el problema. Porque lo que te van a evaluar es la respuesta. La gráfica, jóvenes, no te va a quitar puntos ni te va a sumar puntos. ¿Está bien? Por eso, insisto, haz un gráfico lo más simple posible. ¿Ok? Lo que sí no es negociable es el orden de los vértices. Si me hablan de un paralelogramo PQRS, en ese orden debo disponer los vértices. ¿Ok? No puedo colocar P, S, Q, R. No, no, no. Tengo que colocar en el orden en que el problema me los da. Eso es una convención en matemática. ¿Ok? Después, si comienzo aquí, comienzo por acá o en otro punto, eso no es relevante. Dale, queremos hallar el área de este paralelogramo. La teoría dice se necesita dos vectores cualesquiera. Como puedes ver, ya lo hemos establecido. Yo voy a considerar el vector PS y el vector PQ. Básicamente porque hay datos respecto de dichos vectores, ¿no? ¿Ok? Nota que tenemos esos tres vértices conocidos y con esos tres vértices puedo calcular el vector PS y el vector PQ. Profe, y si calculo R, ya, si calculas R, puedes tomar otro par de vectores. Pero bueno, no es necesario. Así que calculamos las componentes del vector PQ, restas punto final menos punto inicial, ahí está, Q menos P. Las componentes de PQ ya se encontraron. Las componentes de PS, bajo la misma lógica, restas el punto final S menos el punto inicial P. Ahí está, 7 menos 2, 5. 2 menos 0, 9 menos 3, 2. Muy bien. Y luego pasamos a la pauta teórica. El área del paralelogramo PQRS se calcula como el módulo del producto vectorial de este par de vectores. Recuerda que no importa el orden en el que tú multipliques. Y aquí yo escogí multiplicar PQ hasta PS. Vamos a hacerlo nuevamente con determinantes y con este método simplificado, ¿no? Colocamos las componentes de PQ, menos 1, 4, 8, las componentes de PS, 5, 2, 12, y otra vez, para cada una de las componentes de este vector, ya sabes, para la primera componente, tapamos la primera columna. Nos quedamos con la segunda, 4, 2, y la tercera, 8, 2, y los arreglamos en un determinante, ahora de 4 numeritos. Para la segunda componente, lo mismo, solo que ahora tapamos la segunda columna, nos quedamos con la primera y la tercera. Menos 1, 5, 8, 12. Además de siempre, en esta manera de calcular determinantes, jóvenes, a la segunda componente, y esta se le cambia de signo. ¿Ok?
Y finalmente la tercera componente, tapamos la tercera columna, nos quedamos con la primera y la segunda. Menos 1, 5, 4, 2, los arreglamos en un determinante de 4 elementos y estamos listos. Para el cálculo de determinantes, ya sabes, multiplicas hacia abajo, luego hacia arriba y restas. Lo de abajo menos lo de arriba. Ten cuidado que a la segunda componente se le debe cambiar el signo, ¿no? Entonces sería menos 1 por 12, menos 12, 5 por 8, 40, resto. Menos 12 menos 40 sería menos 52. Le cambio el signo, sería 52. Y lo mismo a la tercera componente. Así que el vector PQ hasta PS tiene estas componentes, 32, 52 y menos 22. Profesor, queremos el área, ya, no hay problema. El área es el módulo del producto vectorial, ¿no? El módulo de este vector. Recuerda, el módulo es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las componentes. 32 al cuadrado más 52 al cuadrado más menos 22 al cuadrado. Un poquito de álgebra de toda la vida y tenemos el valor del área. 18 raíz de 13 unidades cuadradas. ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien, muy bien. Para complementar esto, déjenme hacer aquí una pequeña anotación. Puede parecer básico esto, pero igual quiero decir. No es relevante dónde comiences a colocar los vértices. Por ejemplo, me preguntaba, ¿no, profesor? ¿Cómo sabe que el punto P se encuentra en esa posición? Ya, bueno, en realidad lo puedes colocar aquí. Y la respuesta va a ser la misma. Lo que decía es también que, si bien es cierto, el punto P lo puedes representar de manera general en cualquier lugar de nuestro espacio, hay que respetar el orden de los vértices del paralelogramo. Si me dicen PQRS, yo escribo PQRS. Sería interesante que resuelvas el problema con esa orientación o con cualquier otra. Por ejemplo, podría representar así. P, ahí. Pablo, ¿será lo mismo? Sí. Siempre que mantengas el orden de la notación del paralelogramo. P, este sería Q, este sería R y este. ¿Ok? Muy bien. Listo. Más problemitas. Hagamos la cosa un poquito más interesante, jóvenes. El producto vectorial tiene aplicaciones en la física incluso. El llamado torque de una fuerza, jóvenes, es una aplicación del producto vectorial. El llamada momentum, lo que se denomina cantidad de movimiento, ¿no? Lo que origina golpear a un objeto con otro que se mueve a una determinada velocidad, ¿no? Le imprimes cantidad de movimiento, lo que el gran Isaac Newton llamaba el momentum, ¿no? De una fuerza, que origina una fuerza, es también una magnitud vectorial. La cantidad de movimiento se calcula como eh, la masa, por dicho, la fuerza multiplicada vectorialmente por la velocidad. Ustedes van a aprender de eso, descuida, ¿ok? Eh, y ahí vas a ver aplicaciones en la física de este concepto matemático. Pero en nuestro curso solamente nos interesa un poquito de las aplicaciones matemáticas y sobre todo el cálculo de áreas, utilizando el producto vectorial. Veamos el ejemplo número 4, ya un ejemplo de mayor nivel. Sean U y V dos vectores de R3, tal que el módulo de U es 2, el módulo de V es 5. Y el ángulo que forman mide 5 pi entre 6, 5 pi sextos, ¿ok? Calcule el módulo de toda esta roca, mire. 2 veces U más 5 veces V, ese vector se va a multiplicar vectorialmente hasta con este otro vector. 5U menos 4 veces V. Y a todo eso le vamos a tomar el módulo. Ok, mira, todo eso se pide calcular. Bien, a ver, razonemos un poquito, razonemos. Profesor, para hallar el vector 2 veces U más 5 veces V, sería bueno conocer las componentes de U y las componentes de V. ¿Ya? Sí, es cierto. Paulo, pero el problema no da las componentes. No.
Profesor, con este dato, el módulo de U, que es 2, y el ángulo, ¿se puede hallar las componentes? No, no se puede. Y entonces, profe, ¿qué hacemos para poder calcular eso que aquí se pide? Bueno, desde que no tenemos las componentes de U, ¿ok? Reemplazar aquí en lo que se pide directamente no es posible. Entonces, quizás podamos simplificar esta operación. El producto vectorial tiene propiedades, ¿verdad que sí? Ligadas a la suma resta de vectores. Entonces, lo primero que se nos ocurre es tratar de simplificar toda esta operación. Reducirla lo más que se pueda y ahí, ¿por qué no? Observar qué pauta seguir. Dale, eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a llamar a todo este vector 2u más 5 veces v aspa 5u menos 4 veces v, lo voy a llamar el vector w. Y voy a reducir toda esta expresión. ¿Cómo? Utilizando propiedades distributivas. A ver, ahora lo vamos a comentar con el PDF, ¿está bien? Pero lo que hemos hecho es que este vector 2 veces u reparte a multiplicar a 5 veces u y a menos 4 veces v. Nota, 2u aspa 5u. Manteniendo el orden, obviamente. Y luego 2 veces u aspa 4 veces v. Luego, el vector 5 veces v también reparte a multiplicar a cada uno de los términos en el segundo factor. 5v aspa 5 veces u y luego 5v aspa 4 veces v. Chequealo, por favor. Muy bien. Y así por lo menos hemos desarrollado un poquito esta multiplicación. Sigamos utilizando propiedades del producto vectorial. 2 veces u aspa 5 veces u. Jóvenes, esta operación la calculamos así. Las constantes se multiplican de manera separada. 2 por 5, 10. Y luego u aspa u. Lo mismo aquí. 2 por 4, 8. U aspa v. 5 por 5, 25. V aspa u. Menos 5 por 4, 20. V aspa v. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Profe, igual le falta calcular estas operaciones. Ya. Algunas de ellas son fáciles de identificar. Por ejemplo, U aspa U. Cuando dos vectores son paralelos, el producto vectorial de ellos es 0, la propiedad número 6. En particular, y yo lo resalté, ¿no? La presentación lo resaltaba en un recuadrito en verde. Si tú multiplicas un vector vectorialmente por sí mismo, eso te da el vector 0. U aspa U es 0 vector. Lo mismo, V aspa V. ¿De acuerdo? Eso por teoría. Así que estos términos, el primero y el último sumando, se van a simplificar porque salen el vector 0. ¿De acuerdo? Ahora, menos 8 veces U aspa V más 25 veces V aspa U. Sería genial reducirlo. Así como está, no se puede reducir. ¿Por qué? Porque U aspa V y el vector V aspa U no son iguales. Profe, pero están en orden cambiado ya. Ok, están en orden cambiado, pero no son iguales. Recuerda que en el producto vectorial el orden es importante. No obstante, U aspa V y V aspa U no son iguales, hay una propiedad entre ellos. ¿Verdad que sí? V aspa U, por teoría, si le cambio el orden, que es lo que gustaría para que se pueda simplificar o reducir con este segundo sumando, si le cambio en orden, le pongo un signo menos adelante para no afectar. Dale, ciencia, no me mires así, por favor. Profesor, ¿usted qué está utilizando aquí? Estas propiedades. Mira la número 2. Si tú cambias el orden para no alterar el resultado, le colocas un signo menos adelante. Ya que estamos aquí, hemos utilizado también la propiedad número 3 y la número 5. ¿Ok? Así que, por favor, esto es purito uso de propiedades. Y así, jóvenes, mira. Dale. Colocamos que V aspa U es equivalente a menos U aspa V. Entonces, el vector W quedará así. Menos 8 veces U aspa V menos 25 veces, ahora sí, U aspa V. Como se trata del mismo vector U aspa V, simplemente lo podemos reducir operando los coeficientes.
Menos 8 menos 25, eso es menos 33 veces U aspa V. El primer objetivo de solución para nuestro problema ya está cumplido. Reducir el vector W cuyo módulo se quiere calcular. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, ¿y ahora cómo calculamos el módulo? No tenemos las componentes ni de U ni de V. No hay problema. Luego, el módulo de el módulo de W es igual al módulo de este vector, menos 33 veces U aspa V. La constante numérica para afuera, pero sale con valor absoluto, es decir, sale como 33. Y nos quedaría que lo que nos piden hallar en realidad es 33 veces el módulo de U aspa V. Si bien es cierto, no tenemos componentes para hallar el producto vectorial exactamente, tenemos una pauta teórica, la propiedad número 7 de nuestra clase, que nos dice, el módulo del producto vectorial es módulo del primero, módulo de U, módulo del segundo, módulo de V, por el seno del ángulo que forma. Ah, profe. Y para eso estaba el dato del ángulo. Así es. Recuerda, el ángulo entre ambos vectores es 5 pi sextos. Nos valemos de dicha propiedad, la número 7, jóvenes de nuestro listado, para calcular lo que el problema pide. Porque el módulo de U se conoce, es 2. El módulo de V es 5. Te dejo de tarea chequear que el seno de 5 pi sextos es 150 grados, si quieres verlo en grados, ¿ok? Es un medio. ¿Está bien? Y el problema termina. ¿Preguntas? Yo quisiera aquí hacer algunos comentarios. El primer comentario es de la propiedad que hemos utilizado en la solución de este problema. A ver, debes notar, Salón, que no tenemos las componentes ni de U ni de V, por lo que no podemos hallar este vector en componentes. No. Así que tuvimos que buscar otra estrategia. En primer lugar, pensamos en reducir todo esto, ¿no? A todo esto, perdón. A todo esto, al ser un vector, le llamamos W, ahí está. Y lo primero que pensamos es en reducir dicho vector. Utilizamos la propiedad distributiva. Él multiplica aquí, vectorialmente, está claro, y él multiplica aquí, vectorialmente. 2U aspa 5U, ¿no? Y luego 2U aspa 4 veces 1. Después el otro término. Él multiplica aquí. Ahí está. Eso fue lo primero que hicimos. Después reducimos las constantes. 2 por 5, 10 veces. Quiere ser así. U aspa U. Muy bien. Utilizando las propiedades que ya comenté, U aspa U es 0, así que todo esto se hace 0, yo no lo cuento, lo mismo acá. V aspa V es 0, todo esto, jóvenes, se hace 0. Llegamos a esta conclusión, ¿no? Menos 8 U aspa V, menos 25 U aspa V. Operamos, ahora sí que los vectores son iguales, operamos los coeficientes, tenemos este resultado. Habiendo reducido el vector W, recordamos que lo que se pide es su módulo, ¿no? Entonces, por aquí calculamos el módulo. Aquí más teoría, en este caso teoría de módulos. Recuerden que tenemos el módulo de un vector multiplicado por un número real, esta constante real afuera, pero en valor absoluto. Eso ocurrió con este menos 33. Para afuera, pero con valor absoluto. Por eso sale 33. Jóvenes, y lo demás es simplemente cálculo, ¿no? Reemplazo y cálculo. Recuerda que el seno de 150 es igual al seno de 30. Puedes utilizar lo que se denomina reducción al primer cuadrante, ¿ok? O alguna otra técnica que tengas para calcular estas pautas y tendremos la respuesta al problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de este muy buen ejemplo?
En la tercera calificada del curso, estos serían 3 puntazos bien ganados. Tenemos más problemas. Ok. El ejemplo 5 y el ejemplo 6. Yo voy a ir con el ejemplo número 6. ¿Está bien? Y lo voy a hacer directamente en nuestra hojita en PDF. Los ángulos jóvenes, tanto en la geometría analítica como en la geometría de los vectores, los ángulos se miden en radianes. ¿Ok? En realidad, si quieres ser todavía más estricto en ese sentido, eh, en la matemática, mejor dicho, hay 3 sistemas de medida angular, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos el sistema sexagesimal, el clásico, ¿no? Divides a la circunferencia en 360, ¿verdad? Este sistema heredado de los fenicios y otros detalles más, ¿no? Y entonces, el sistema sexagesimal es el que te permite trabajar en grados sexagesimales. 60 grados, es el clásico que uno aprende en la geometría escolar, ¿no? En la geometría previa a la universidad. Luego tenemos el sistema centesimal, también conocido como sistema inglés. Los grados centesimales, que si no me falla la memoria, se denotan eh, con una G, ¿verdad? Ya, eso es poco utilizado. Teóricamente existe, pero es poco utilizado, ¿ok? Y tenemos en el sistema internacional, el sistema de medidas internacionales, para los ángulos tenemos la llamada unidad radián, que para aterrizar la idea tiene esta notación, ¿no? Pi cuartos radianes, pi sextos radianes, ¿ok? Es muy común en la matemática, jóvenes, en general, ¿ah? No solamente en la matemática de católica, sino en la matemática en general, utilizar el sistema internacional, los radianes. Que por ahí algunas veces, no sé si por error o por simplemente un detalle involuntario, los enunciados se den en los ángulos, mejor dicho, en grados, puede ocurrir. Claro que puede ocurrir, pero que en la mayoría de casos vienen radianes, eso es algo que también hay que tener presente. Así que tú tienes que manejar, obviamente, ambos sistemas de medidas y sobre todo, cómo ir de uno hacia el otro. ¿Está bien? ¿Lo recuerdas, verdad que sí? Por ejemplo, profe, ¿usted cómo sabe que 5 pi sextos es 150 grados? Muy simple. Hay una equivalencia para pi, mejor dicho, entre los radianes y los grados sexagesimales, ¿verdad? Jóvenes, pi radianes, ¿a cuántos grados equivale? ¿Recuerdas? Claro que sí, profe. Esto lo enseñan en la primaria ahora, creo, me imagino. Pi es 180. Entonces, por eso 180 grados por 5 entre 6 es 150 grados. Eso tiene que estar bien presente en nuestra mente. ¿De acuerdo? Muy bien. Decía irónicamente que esto ahora lo enseñan en la primaria. Yo te comento, mira, la educación ha cambiado tanto, desde cuando yo iba al colegio, obviamente, que esta parte, ¿no? Esto de detalle de trigonometría, yo lo aprendí en quinto de secundaria, para terminar el colegio. Estoy seguro que esto tú no lo has aprendido en quinto, lo has aprendido, imagino que en segundo de secundaria, una cosa así. Bueno, ahí está. Revisa cualquier libro de trigonometría básica para mayor detalle respecto de los sistemas de medidas angulares. ¿Ok? Vamos con el ejemplo número 6. Sean U y V vectores de R3, tales que U más V tiene estas componentes, 4, 2, 6. Y U menos V tiene estas componentes, menos 2, 4, 0. Haya el área del paralelogramo formado por los vectores U y V. Ok. Bueno, si queremos hallar el área del paralelogramo, debemos tener necesariamente las componentes de U y V. O alguna información respecto de estos vectores, ¿no? Por ejemplo, el módulo de U, el ángulo que forman, algo respecto de los vectores U y V. El problema nos indica este dato.
que la suma de U con V tiene estos componentes. Y que la diferencia tiene estos componentes. Es decir, nos dan, mira, la suma y la diferencia de dos vectores. Jóvenes, esto puede verse como un sistema de ecuaciones vectoriales. ¿Cómo, profe? Un sistema de ecuaciones, de los clásicos, de los números reales de toda la vida, los que aprendíamos en el colegio, sistema de ecuaciones, pero ahora los actores ya no son números, sino son vectores. De ahí el nombre, sistema de ecuaciones vectoriales. ¿Ok? Ya, profe. ¿Y eso cómo se resuelve? Very easy. Jóvenes, se toman las mismas ideas que en los números reales. Por ejemplo, imagina que tienes este sistema de ecuaciones de números reales, está claro. Salón, ¿qué harías para determinar X, por ejemplo? Dale, te pregunto. ¿Qué harías en este sistema inofensivo de números reales para determinar el valor de X? Dale, vamos, no seas tímido, que nos quedan ya unas pocas clases, ¿ya? ¿Qué harías? Profe, suma las ecuaciones. Claro que sí. El método de reducción, método de eliminación. En realidad, jóvenes, puedes aplicar cualquier método que tú hayas aprendido. Igualación, sustitución, etc. Por ejemplo, al sumar las ecuaciones, te va a simplificar la incógnita Y. Y nos queda solamente X. Lo mismo se vale para los sistemas de ecuaciones vectoriales. Es decir, podemos aplicar el método de reducción, jóvenes, tal cual. Profe, mire, aquí usted tiene más el vector v, y por acá tiene menos el vector v. Si nosotros sumamos las ecuaciones, mira lo que nos quedará. U más U, dos veces U. V menos V, vector 0. Desaparece dicho vector. Dale, suma, ¿sí? Coordenada, perdón, componente a componente, 4 menos 2, 2 más 4, 6 más 0, ya está. Como queremos solamente el vector U, este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Cuando pasa a dividir, quedaría así. Pero bien sabemos que la operación número real por un vector es simplemente multiplicar ese número real un medio a cada una de las componentes del vector. Y de esa manera, como lo dije hace un momento, muy fácil, very easy, se resuelven sistemas de ecuaciones vectoriales. Ciencias, nota por favor que se utilizan las mismas ideas que en los sistemas de ecuaciones de números reales. ¿Ok? Por ejemplo, te pregunto, si ya hemos encontrado uno de los vectores incógnitas, ¿qué hago para encontrar el otro? Dale, vamos. ¿Qué hacemos para encontrar el otro? Profesor, usted puede reemplazar. Y lo voy a hacer aquí al costadito mejor. Luego, reemplazando las componentes de U en cualquiera de las ecuaciones que tenemos. ¿Sale? En la primera, U tiene componentes 1, 3, 3, más V nos debe dar el vector de componentes. Y entonces, podemos traer a restar estas componentes. 1, 3, 3, pasa al otro lado a restar y tendríamos las componentes de V. 4 menos 1, 3. 2 menos 3, menos 1. 6 menos 3, 3. Y de esa manera, jóvenes, tenemos tanto U como V. ¿Ok? Así que la primera parte de este ejercicio sirvió para señalar cómo podemos resolver sistemas de ecuaciones vectoriales. ¿Ok? Simplemente nos apegamos al método de reducción, al método de igualación, a cualquier método clásico que conozcas. Muy bien. Para la segunda parte debemos hallar el área del paralelogramo formado por este par de vectores. Ok.
Y para ello, jóvenes, a ver, vamos a hacer un pequeño grafiquito por acá. Aunque en realidad la gráfica no es del todo necesaria, pero yo quiero fijar las ideas. Paralelogramo. Ahí está. También conocido como romboide. No te hagas, no te compliques la vida preguntándote, profesor, ¿cómo sabe que el paralelogramo está justo en esa parte? Tú haz un gráfico lo más general posible. ¿Está bien? Es más, y como tampoco depende del orden, o mejor dicho, cómo están dispuestos los vectores, yo voy a suponer, sin pérdida de generalidad, que aquí está el vector U y que aquí está el vector V. Y luego diré, el área del paralelogramo PQRS es el módulo del producto vectorial U aspa V. Muy bien. Vamos por aquí a calcular los elementos para dar respuesta. U aspa V. Para jóvenes, matizar un poquito, yo voy a hacer esta cuenta con la clásica definición de vectores, perdón, de determinantes. ¿Ok? Recuerda, en la primera columna se escribe, ahí está, I sombrerito, J sombrerito, K sombrerito. En la segunda fila, las componentes del vector U, que son 1, 3, 3. Y en la tercera fila, las componentes del segundo vector V, que son 3 menos 1, 3. Ahí está. Cerramos aquí. Jóvenes, y este arreglo llamado determinante nos va a permitir calcular el producto vectorial. Ok, yo lo voy a hacer aquí al costado en borrado. Aquí debajo. A ver. Recuerda que nuestro método práctico, conocido como regla de Sarrus, nos dice, usted debe completar, debe escribir aquí al costado otra vez las dos primeras columnas. La primera columna y la segunda. Y luego, con bastante cuidado, debe multiplicar. Aunque en una hoja cuadriculada esto se puede apreciar mejor, pero siempre hay que referenciar qué número vamos a multiplicar. 3 por 3, 9 por i sería 9 veces i. J por 3 por 3 sería 9 veces j. 1 por menos 1 por k sería menos 1 vez k. Y voy sumando estos productos hacia abajo. Dale para arriba. 3 por 3, 9 por k. 9 veces k. Menos 1 por 3 por i. Menos 3 veces i. 3 por 1 por j. 3 veces j. Luego, para hallar este resultado, tú restas lo que has multiplicado hacia abajo. 9i más 9j menos k. Lo restas de lo que has multiplicado hacia arriba. ¿Siempre, Pablo? ¿Sí? Y entonces hacia arriba tenemos ordenando menos 3 veces i, más 3 veces j, más 9 veces k. De esta manera tenemos, jóvenes, este producto vectorial. Dale, a ver. 9i menos 3 veces i sería 12 veces i. Lo voy a escribir aquí debajo.
9J menos 3J sería más 6 veces J, que en componentes sería 6. A ver, y para acá tendremos menos K menos 9K sería menos 10 veces K. En componentes eso sería menos 10. ¿Ok? De esa manera obtenemos el producto vectorial. Finalmente, el área del paralelogramo PQRS es el módulo de este vector. Raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las componentes. ¿Preguntas? Muy bien. Hagamos esta cuenta y luego te comento algo bastante particular. 12 al cuadrado más 6 al cuadrado más 100. Eso es 2 veces la raíz cuadrada de 70. Unidades cuadradas, ¿no? Si el problema no indica las unidades, metros, centímetros, le colocamos clásicamente unidades cuadradas. ¿Ciencias, todo claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Entonces, en adelante, cuando tengamos que calcular áreas de figuras geométricas y utilizando vectores, jóvenes recurriremos al llamado producto vectorial. ¿Está bien? Más allá de eso, ten en cuenta, por favor, las propiedades que hemos señalado, la manera de calcular esta operación, muy importante entre vectores. ¿Sí? A ver, como comentario final, eh, si te preguntas, Pablo, ¿es necesario haber calculado el vector U y el vector V? Y no, no, profe, no. Para resolver el problema, no. ¿Y entonces por qué lo hicimos así? Porque, bueno, me pareció una manera muy didáctica de resolver el problema, por eso que lo calculé. Jóvenes, te piden calcular el área de un paralelogramo. ¿Está bien? Si bien es cierto, hemos visto que hay una manera utilizando vectores, pero utilizando geometría clásica hay otra forma. A ver, yo te pregunto y con eso terminamos. Si tú conoces las diagonales de un paralelogramo, ¿puedes hallar el área? Dale, ¿qué dice tu sapiencia de geometría básica? Si tú conoces las diagonales de un paralelogramo, ¿puedes calcular el área? Claro que sí. Profe, no recuerdo cómo. Bueno, revisa tus apuntes de geometría. No se puede. Lo digo porque, a ver, si ese es el vector U y ese es el vector V, gráficamente, ¿quién es U más V? Dale, vamos. Eso sí lo hemos aprendido en este curso. ¿Quién sería gráficamente U más V? ¿Acaso no es esta diagonal mayor? Ah, profe, entonces este vector, la diagonal mayor, se nos da de datos. Y jóvenes, gráficamente, ¿quién es U menos V? ¿Acaso no es la diagonal menor? Sí. Profe, ¿es este vector? Yes. Entonces, el problema, mira, nos da gráficamente la diagonal mayor y la diagonal menor. Los vectores diagonales del paralelogramo. Y nos piden el área. Hay una manera de calcular, jóvenes, el área de un paralelogramo utilizando las diagonales. ¿Ok? Sí es cierto, no es muy popular, no es muy común utilizarla, es más apegarse a la clásica fórmula base por altura, ¿ok? Pero la hay. Entonces, ante la pregunta, si era necesario calcular U y V, yo diría que no, pero si quieres calcular el área utilizando las diagonales, habría que trabajar un poquito más en la parte geométrica, ¿ok? Es por eso que yo consideré más adecuado calcular U y calcular V, y con eso hacer un poquito más directo el cálculo del área del paralelogramo. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí?
Te queda el problema número 5, que es parecido al problema número 4, ¿ok? Para que puedas practicar. Y además los problemas de la lista de ejercicios para que consoliden este tema, esta operación tan importante, el llamado producto vectorial. Muy bien, si es que no hay alguna consulta adicional respecto a este tópico, corresponde hacer una pausa en este momento y nos encontramos en unos minutos en fundamentos de cálculo, ¿ok? Así que descansamos unos minutos y retomamos luego con más matemática de primer ciclo de Estudios Generales Ciencias Católicas. Pausa y continuamos.